El banco intentó embargar su granja por $50,000. Tenían abogados, documentos, una fecha judicial ya fijada. Y durante 21 días parecía que iban a ganar. Pero se les pasó por alto un detalle. Cada mes, durante 22 años, le enviaban el mismo extracto. Y en esas cifras, un número no cuadraba. Raymond Holt lo vio. Y ese único error es la razón por la que el banco no se quedó con su granja. Acabaron debiéndole $1,200,000 en su lugar. Raymond Holt tenía 68 años y durante 22 años había estado pagando el mismo préstamo agrícola. Cada maldito mes, durante 22 años. Y lo pagó todo en el mismo lugar, First Continental Rural Bank. Un pequeño banco local en el que su familia había confiado durante generaciones. Raymond también confiaba en ellos. Eso resultó ser un error. Porque mientras Raymond hacía esos pagos, también estaba haciendo algo que la mayoría de la gente no hace. En realidad, estaba mirando las cifras. Y después de 22 años de leer esos extractos, notó un cargo que no debería haber estado allí. La carta no esperaba en la mesa de su cocina. Estaba en el buzón al final de su camino de entrada. Raymond vio el logotipo del banco y se detuvo. La abrió. Leyó la primera línea. Luego la leyó de nuevo. Más despacio esta vez, asegurándose de que no la estaba leyendo mal. El banco decía que adeudaba discrepancias en el pago. Un saldo que, según decían, había estado creciendo durante años. Y bajo los términos de su préstamo, la tierra misma era la garantía. 240 hectáreas, su hogar, su vida entera. Y todo ello en juego, por una deuda que nunca aceptó deber. Tenía 30 días para responder, solo 30 días. Raymond llamó al banco desde el arcén. 18 minutos en espera. Cuando alguien respondió, estaban tranquilos, profesionales. Confirmaron el saldo, la fecha límite, y dijeron que si nada cambiaba, el embargo comenzaría automáticamente. Automáticamente. Como si 22 años de pagos no significaran nada. Raymond bajó el teléfono y miró hacia atrás a su tierra. Luego llamó a su hijo, Daniel. Daniel escuchó. Luego dijo, «Papá, ¿cómo es eso posible?» Raymond dijo, «Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Necesitas un abogado, no el banco que posees hoy». «Lo sé». Pero he aquí lo que ninguno de los dos dijo. $50,000 no era la cifra que le molestaba a Raymond. Era otra cifra. Una que había notado 3 semanas antes en su extracto de enero. Una cifra que había estado allí cada mes durante años. La había ignorado antes. Ahora no podía. ¿Cuál era esa cifra? ¿Y por qué el banco nunca se lo había mencionado? Esa pregunta está a punto de convertirse en el peor error del banco. Se llamaba Sandra Cole. Tenía 52 años y había pasado 27 años manejando casos de propiedad y bancarios en los tribunales de Kentucky. Era el tipo de abogada que no hablaba a menos que estuviera segura. Llegó a la granja de Raymond a la mañana siguiente. Se sentó y leyó la carta del banco de principio a fin. Luego levantó la vista y le hizo 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo los pagos? ¿El banco le había mencionado alguna vez discrepancias antes de esto? ¿Y todavía tenía sus extractos mensuales? Raymond respondió de inmediato. 22 años. Nunca. Y sí, cada uno de ellos. Los extractos estaban en una carpeta en el cajón inferior de su escritorio. Sandra le dijo que la trajera. Raymond colocó la carpeta sobre la mesa. Dentro había más de 2 décadas de registros. Cada pago, cada extracto, cada detalle que el banco le había enviado alguna vez. Sandra la abrió y comenzó a revisarlos uno por uno. Leyendo cuidadosamente, no se apresuró y no hizo comentarios. Unos minutos después, hizo una pausa.
Cogió uno de los extractos de nuevo y lo miró más de cerca. Raymond se dio cuenta. ¿Qué es? Sandra señaló una línea cerca de la parte inferior de la página. Un cargo, $47, etiquetado como tarifa de servicio y procesamiento. Raymond lo miró. Eso siempre ha estado ahí. Sandra no levantó la vista. ¿Cada mes? Cada mes, dijo Raymond. Desde que tengo memoria. Sandra dejó el extracto y cogió el acuerdo de préstamo original. Revisó la sección de tarifas. Luego la revisó de nuevo. Más despacio esta vez. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Raymond, esta tarifa no está en tu acuerdo de préstamo. No está listada en ninguna parte de tu contrato. Raymond frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Sandra lo miró fijamente. Significa que el banco te ha estado cobrando $47 cada mes durante 22 años, por algo que nunca se les permitió cobrar. La habitación se quedó en silencio. Raymond miró el extracto. ¿Entonces me han estado cobrando de más? Sandra asintió. Sí, y eso es solo lo que podemos ver hasta ahora. Porque $47 al mes no suena mucho. Pero durante 22 años se suma. Y si este cargo no debía estar allí, entonces el problema real no eran $47. Era todo lo que había detrás. Sandra se llevó la carpeta a su oficina esa noche y le dijo a Raymond que necesitaría unos 2 días para revisarlo todo adecuadamente. Raymond aceptó, pero le recordó que solo le quedaban 27 días antes de que pudiera comenzar el embargo. Sandra dijo que entendía, y esa misma noche comenzó a trabajar. Lo primero que hizo fue calcular la tarifa de $47 que aparecía en cada extracto mensual. Durante 22 años, ascendía a $12,408. Nada insignificante. Pero todavía no lo suficiente como para explicar un saldo de $50,000. Así que siguió investigando. Volvió a revisar extractos más antiguos. 2004, 2001, incluso finales de los 90. Revisando cada uno cuidadosamente. Fue entonces cuando encontró el primer problema. A partir de 2003, hubo un segundo cargo. Más pequeño, pero consistente. $23 al mes, etiquetado como mantenimiento de cuenta rural. Aparecía cada mes, justo al lado de la tarifa de $47. Sandra revisó de nuevo el acuerdo de préstamo. Tampoco estaba allí. Ahora eran $70 al mes. Cuando recalculó todo, el total ascendió a $27,528. Todavía no $50,000. Lo que significaba una cosa. Todavía no había encontrado el problema real. Así que siguió adelante. Y esta vez lo encontró. No en un extracto, sino en una carta de 2001. Una actualización rutinaria de cuenta. El tipo de cosa que la mayoría de la gente leería una vez y olvidaría. Pero dentro de esa carta había un cambio. El banco había cambiado el préstamo de Raymond de interés simple a interés compuesto. Sandra leyó esa línea 2 veces. Luego hizo los cálculos. Durante 20 años, ese único cambio había añadido más de $61,000. Ahora todo tenía sentido. Las tarifas no eran el problema, eran solo el principio. Cuando Sandra combinó los cargos no autorizados con el cambio de interés, las cifras finalmente cuadraron. Raymond no le debía nada al banco. El banco le había estado cobrando de más durante años, y cuando Sandra aplicó multas, intereses sobre esos cargos y violaciones según la ley bancaria de Kentucky, la cifra volvió a cambiar. Esta vez, por completo. $1,200,000. Sandra miró la cifra por un momento. Luego cogió el teléfono. Eran más de las 2 de la madrugada.
De todos modos, llamó a Raymond. Respondió de inmediato. Le dijo que el banco no tenía ningún caso contra él. Luego le dijo algo aún más importante. Él tenía un caso contra ellos. En ese momento, todo cambió. La audiencia estaba programada para 2 semanas después. Raymond se sentó al frente de la sala. Sandra a su lado. Al otro lado de la sala, el equipo legal del banco parecía preparado, confiado, como si fuera solo otro caso que esperaban cerrar. El abogado del banco habló primero. Lo expuso de forma sencilla. Según sus registros, Raymond todavía debía $50,000. Se habían identificado discrepancias en el pago. Y según el acuerdo de préstamo, el banco tenía derecho a recuperar la tierra. Limpio, directo, casi rutinario. Luego el juez se volvió hacia Sandra. Se levantó, colocó una pila de documentos sobre la mesa y comenzó con calma. Explicó el cargo mensual de $47, nunca listado en el contrato. Luego, la tarifa adicional de $23, tampoco autorizada. El juez siguió el hilo, pasando páginas mientras Sandra hablaba. Luego Sandra pasó al cambio de interés. Señaló la carta de 2001, explicando cómo el banco había cambiado el préstamo de interés simple a interés compuesto sin el consentimiento o acuerdo adecuado. El abogado del banco interrumpió, diciendo que el cambio había sido revelado. Sandra no alzó la voz. Simplemente aclaró que se había mencionado pero nunca acordado, nunca firmado, nunca reconocido. La sala se quedó más en silencio. Luego presentó las cifras, las tarifas no autorizadas, los intereses adicionales y finalmente el impacto total. Raymond no le debía al banco. El banco le había estado cobrando de más durante años. Cuando terminó, el juez miró hacia el lado del banco. ¿Disputan estos cálculos? Por primera vez, el abogado del banco vaciló. Pidió más tiempo. El juez no estuvo de acuerdo. Han tenido años para revisar sus propios registros. Silencio. Miró de nuevo los documentos. Luego levantó la vista de nuevo. Lo que veo aquí no es una simple discrepancia. Una breve pausa. Es un patrón. La sala del tribunal quedó completamente inmóvil. Un patrón de cargos que nunca se acordaron y de cambios que nunca se autorizaron debidamente. El abogado del banco no tenía nada que decir. El juez cerró el expediente. La reclamación contra el señor Holt es desestimada. Otra pausa. Y basándome en las pruebas presentadas, este tribunal encuentra al banco responsable de los cobros excesivos y las violaciones. Se otorgarán daños en consecuencia. La cifra ya se había calculado, $1,200,000. Raymond no reaccionó de inmediato. Se quedó sentado allí, mirando al frente. 22 años de pagos reducidos a un solo momento. Sandra colocó una mano a su lado. Él asintió una vez. El mismo banco que vino a quitarle su tierra se fue debiéndole en su lugar. Raymond no ganó porque tuviera suerte. Ganó porque prestó atención. Durante 22 años, confió en el sistema y, al final, demostró que el sistema estaba equivocado. Historias como esta no se cuentan lo suficiente porque la mayoría de la gente no mira lo suficientemente de cerca para verlas. Pero una vez que empiezas a notar, no puedes dejar de verlo. Si todavía estás viendo esto, suscríbete para no perderte la próxima historia cuando se publique, porque una vez que empiezas a notar, no puedes volver atrás.